Nuestro próximo presentador es Gerardo Leche, de Guatemala. Si ustedes me lo permiten, Gerardo nos va a hablar de Moisés, el líder, enseñanzas frente al humanismo y la unión espiritual. Nuestro hermano Gerardo Leche, como les dije, es de Guatemala y es un estudiante de la automaestría del libro Durantia. Por favor, querido Gerardo, adelante con tu presentación y muchas gracias por tu disposición para servir. Gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu presentación, tu invitación. Hola, mi hermandad durantiana, paz en nuestras almas. Y voy a compartir pantalla, Jenny. Dentro del concepto de liderazgo y espiritualidad, Moisés es un personaje, es un hecho real en nuestra historia planetaria y representa un momento importante en la evolución espiritual, en la identificación de una deidad, pero también en el desarrollo de una raza. Por esas circunstancias me permití invitarlo para que esté con nosotros y comparta sus experiencias dentro de un escenario cerca de 1020 años antes de Cristo. Y de esa manera, pues quisiera que utilizáramos sus escenarios para conversar posteriormente del humanismo, una fase posterior, que es el transhumanismo, sin perder de vista que estamos invitados, llamados a el rescate de la institucionalidad, observando nuestras características y prioridades espirituales. Por esa razón, pues considero importante la presencia de Moisés con nosotros, y de esa cuenta, pues agradezco la oportunidad de presentar el tema. Gracias, Jenny, por la invitación. Y el propósito de la charla, pues, es efectuar posiblemente un análisis comparativo de Moisés con los líderes actuales, solicitándoles a todos mis hermanos la apertura mental para tratar de hacer este enlace con los nuevos desafíos que como sociedad evolutiva estamos presentando a nivel de todo el planeta y nuestro impacto hacia humanos conscientes y elevados por los frutos del espíritu, porque en esencia eso es lo que nos identifica en el universo, nuestra condición espiritual en la búsqueda de la unidad con nuestro ajustador del pensamiento. Quisiera partir de una suposición y es la siguiente. ¿Qué hubiese sucedido si en la tierra del surgimiento de Moisés, la más grande personalidad que existió entre el sacerdote maquirenta Melquisedec y Jesús de Nazaret, qué hubiese sucedido si ese regalo conjunto al mundo, la raza hebrea y de la familia real egipcia, hubiese sido la continuidad del joven faraón Ignatón? Y si él hubiese poseído la versatilidad y la habilidad que tuvo Moisés como genio político y de liderazgo religioso, indudablemente Egipto, la gran nación monoteísta de esa edad, hubiese sido considerada como la sede para la residencia de la mayor parte de la vida de Jesús de Nazaret en Egipto. Pues es solamente una suposición, un hecho que pudo haber sido considerado, pero que no sucedió. Pero es importante traerlo a colación por el hecho de que Egipto es considerada la residencia de los valores intelectuales y morales, a pesar de su debilidad en la identificación espiritual, que esa es pues su gran debilidad. Sin embargo, fue la sede del surgimiento de 4 grandes profetas: Amenemope, Ocbán, Ignatón y Moisés. Hablemos brevemente de ellos. Amenemope pues, fue un maestro, diría un filósofo, autor del libro de la sabiduría, cuyas enseñanzas sirvieron de base para el desarrollo
del libro de Proverbios en la religión hebrea, pero también sirvió de base para el desarrollo de la filosofía de Grecia y a su vez la plataforma que permitió el avance de Occidente, partiendo de Europa. Amenemope pues dejó estas enseñanzas que sirvieron posteriormente de base también a Ignatón para que desarrollara la teoría de un Dios único. Ignatón pues era hijo de la realeza, un faraón muy joven, fundó la ciudad de Amarna en el Nilo Medio. Desafortunadamente su reinado tardó lo de una generación. Sin embargo, dejó construida una ciudad y la referencia de la adoración al dios Sol, identificando a través de él a una deidad. De Okban, pues se habla muy poco, puesto que fue asesinado. No se sabe mucho de él, tendríamos que investigarlo más a profundidad. Y finalmente, pues el tema de nuestra charla de hoy, la figura de Moisés, quien vivió en el año 1280 antes de Cristo. Más o menos esa es la fecha que lo identifica la historia. ¿Quién es Moisés? Es un líder de fuente racial mezclada. Podemos decir que es el resultado de mezcla de las 9 razas urantianas. Predilecto por haber sido hijo de madre real y de padre semita. Es que acá se conjuga que la madre de Moisés era de la realeza faraónica, era, diríamos, nieto faraón, y el padre era semita, un funcionario que fue precisamente nombrado por el faraón para que sirviera de enlace entre el gobierno, la autoridad y los semitas. Y debido a este acercamiento al conocimiento, a las relaciones sociales, al manejo de los idiomas y a su herencia genética, logró desarrollar su capacidad de liderazgo, de maestro y gran organizador. Tenemos que conversar pues que los escenarios, los factores, las fortalezas, las potencialidades que se dan en la geografía de Egipto, pues en aquel entonces tenemos que recordar pues que los escenarios geográficos han sido determinantes para el desarrollo de la civilización. La evolución ha tenido todo su giro alrededor de la geografía y en el caso de Moisés, pues fue este escenario geográfico el que le permitió tomar la decisión de unirse al pueblo de su padre. Era un conjunto de cautivos beduinos sin religión y concepto de Dios, quienes estaban vagando por todo el desierto. Y en la época en la que ellos llegaron a Egipto, es decir, estos cautivos beduinos, estos beduinos que eran semitas árabes, habían sucedido varias sequías y no había alimento, por lo tanto se dirigieron a Egipto para ofrecer su mano de obra y efectivamente pues fueron absorbidos por Egipto para el desarrollo de diversos trabajos. Y con el tiempo, esta posición se convirtió en esclavitud. A Moisés pues le cautivó, le motivó identificarse con este pueblo de su padre, quienes tenían cierto atractivo. Y dentro de esto pues identificó que existía suficiente madera para seleccionar líderes con cierta educación. Estas personas lograron convertirse también en organizadores, seguidores y cumplidores de la visión y misión que tenía Moisés. Podemos decir pues que él se trazó a sí mismo la misión de reformar y elevar a estos seres abandonados, deprimidos, ignorantes y hacer de ellos una raza. Dentro de las fortalezas que tiene Moisés, presenta
la generación de una estrategia, fundamentada en hechos, por supuesto, y visualizó la posibilidad de desarrollar a este pueblo, usando a los líderes que él ya había seleccionado y que el mismo Egipto había preparado, desarrollado como organizadores, y utilizó esta plataforma para la rebelión y buscar la libertad de este pueblo de personas abandonadas. Los hechos, pues, se dan de la siguiente manera. Intentó, de acuerdo a su capacidad diplomática y cercanía con las autoridades, negociar la liberación directamente con el faraón y conducir al pueblo hacia el valle del Nilo. El faraón le dijo, bueno, pues vamos a hacerlo con mucho gusto, pero debemos mantener una relación de amistad. Ustedes no pueden salir a los cuatro vientos y decir que el imperio de Egipto los ha tratado mal, que ustedes han sido esclavos. Al contrario, deben mantener una posición de amistad, de identidad con Egipto. Y pues eso fue lo que acordaron. Sin embargo, pasado el tiempo, el faraón se retractó de los compromisos que había adquirido y nuevamente dijo, no, 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 ustedes van a traicionarme, por lo tanto queda sin efecto lo pactado y continúan ustedes bajo nuestro dominio. Posteriormente, cerca de un año, sucedió que Egipto fue atacado por el sur por parte de las fuerzas de Libia y por el norte, por el mar Mediterráneo, con una invasión por parte de Grecia. Ya con dos frentes, pues Moisés identificó la oportunidad para escapar de Egipto. ¿Cuáles son los potenciales que tiene esta estrategia? Rapidez. Moisés supo organizar la huida nocturna. Calidad, es decir, lo desarrolló de manera hábil y cuidadosa. Esto pues no surgió de la noche a la mañana ante la negatividad del faraón. Moisés tomó el tiempo en compañía de su equipo y trazaron el plan esperando que surgiera una oportunidad, la cual se dio pues ante estos dos frentes que Egipto estaba atendiendo, Libia y de Grecia. Hubo una adaptación, esto es una realidad muy importante para los líderes de antes y de hoy y de mañana, adaptarse, tener esa rapidez para adaptar las circunstancias o adaptarse a las circunstancias y tener el tiempo de espera. Debe haber un tiempo justo para toda toma de decisión. Y esto fue pues lo que hizo Moisés, esperar el tiempo apropiado, que se dieran las oportunidades y aprovechar la ejecución de su estrategia. El liderazgo de Moisés. Podemos identificarlo de acuerdo pues a la temática actual, que tenía un plan. Utilizó la diplomacia como herramienta para acercarse a Faraón y solicitarle en su momento la salida del pueblo oprimido. Ante la negativa, tomó la espera y efectuó la salida pacífica en el momento apropiado. Siempre buscó el bienestar de sus subalternos, de su equipo, y el resultado de esto fue que, como parte de lo pactado con Faraón, ellos recibirían un pago en dinero y bienes por todo el tiempo que le habían servido a Egipto. Sin embargo, pues en el momento de la salida, ante la excusa del rey y el momento de lucha y forcejeo, los egipcios dejaron abandonada una gran cantidad de bienes que fueron capturados por Moisés y por sus equipos en el momento en que se da la clave de la separación entre las dos fuerzas. Moisés buscó siempre ganar, tener éxito en lo que había planificado, y como parte de esta visión está la proclamación de Yahvé. Tenemos que hablar un momentito de este concepto, pero no quisiera hacerlo sin antes
decir que las enseñanzas y el perfil de Moisés, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, se identifica como un líder militar, como un organizador social y como un maestro religioso, porque se necesitaban de estas cualidades para poder transformar a un conjunto de personas que habían sido nómadas en los desiertos y darles un carácter, una identidad de raza, de pueblo. Dentro de estas características tenemos que mencionar que entre Jesús de Nazaret y Maquiventa Melquisedec es la figura de Moisés, quien se identifica como libertador de la esclavitud, con un actuar que transforma lo incivilizado de un grupo de personas y los convierte en el nacer de una nación y en la perpetuación de una raza. Porque prácticamente pues todas las personas que se encontraban en Egipto en aquel entonces eran herederos de una u otra manera de Abraham, de Nacor, hermano de Abraham, y Lot, sobrino de Abraham. Entonces, pues con el paso del tiempo, transformó el concepto de Yahvé, hoy sí pues vamos a hablar ahí de la proclamación de Yahvé, transformó el concepto de Yahvé, que venía de cerca de 2000 años antes de Cristo, es decir, para el tiempo de Moisés, 1000 años antes de Moisés, de un dios tribal, porque en aquel tiempo los semitas tenían varios dioses, adoraban a animales, figuras de oro, de plata, y entre todos estos dioses estaba también Yahvé, que lo identificaban como el dios del fuego y del humo del monte Sinaí. Con el paso de estos 1000 años, algunas figuras de dioses se fueron perdiendo, pero permaneció la de Yahvé, que fue nuevamente tomado por Moisés en el año 1020, como les comentaba, y en el momento de estadía en el desierto, en las faldas del monte Sinaí, aprovechó que todavía tenía humo y fuego este monte Oreb y tomó la figura natural de este fuego representando a Yahvé como un Dios exigente, un Dios enérgico, un Dios a imagen de hombre, como podría ser también otorgador de misericordia, de amor, también podría ser un representante de ira, de venganza y de exigencia sobre la humanidad. Ese es el concepto, pues, que tuvo que presentar Moisés para poder de alguna manera erradicar la figura de otros dioses y presentar la permanencia de Yahvé. Que todavía tenía presencia de un dios de aldeanos, pero a partir de Moisés, esta figura de Yahvé que fue tomada posteriormente por Samuel, por Isaías principalmente, quien le dio una figura de misericordia y de un Dios amoroso, paternalista con la humanidad. Se sabe muy poco de Moisés, sin embargo, el libro de Urantia nos da bastante información que he tenido el privilegio de ir presentando, y a continuación vamos a viajar al siglo XV, ya de nuestra era, año 1500 más o menos, y vamos a conversar del humanismo. Aquí pues Jenny nos va a auxiliar porque tenemos ahí un video que va a ilustrarnos. Al final de esta diapositiva estaríamos, Jenny, por favor. Perfecto. Entonces, muchas gracias. A lo largo de esta charla ya hemos escuchado intervenciones alrededor del humanismo y la vamos a seguir escuchando indudablemente. Y tenemos que identificarlo en lo que a mí me compete, pues, como un movimiento que gira alrededor del hombre. Diríamos un antropomorfismo, en donde el hombre llega a ser el centro de todo, su ciencia, producto de la mente humana, tanto hombre como ciencia están alejados de Dios. Dicen los humanistas que no se necesita a Dios, que el hombre es suficiente para el desarrollo evolutivo de tanto de su civilización y de su desarrollo a futuro. Ese es el pensamiento humanista. Hoy día, siglo XXI,
ya hablamos de un transhumanismo, que es el video que ve a continuación, que gira alrededor de las nuevas tecnologías y se orienta al mejoramiento humano. Eso es en esencia. Que el ser humano alcance la inmortalidad. Y tiene dos variables. La primera es una vertiente informática alrededor de la inteligencia artificial, o mejor dicho, con el soporte de la inteligencia artificial. Y número dos, la vertiente biotecnológica, que busca la modificación genética. Como resultado de ambas vertientes, el transhumanismo lo que busca son efectos de los cambios religiosos, es decir, que el ser humano gire nuevamente a partir de su raíz material secularista antropomórfica, logrando la fusión tecnológica con lo humano, lograr máquinas sin alma, y ya lo vemos en el escenario del siglo XXI, puesto que nuestro hermano Francisco Vela, ahora unos meses atrás, nos presentó la charla del cyborg, ¿no? Que es la unión del organismo humano con la tecnología. Pero observemos el video, Jenny, por favor, eso nos va a dar bastante luz acerca de este transhumanismo. ¿Hacia dónde va el humanismo con sus nuevas vertientes? Creo que voy a dejar de compartir, ¿verdad? Así es, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jenny. ¿Es Antonio Diegues el autor de este video? Sí, claro. Lo pueden El encontrar transhumanismo se en puede entender programa como un Ellos. movimiento cultural, pero también fundamentalmente filosófico, político, y tiene incluso vertientes religiosas, espirituales. Y lo que pretende en última instancia es utilizar las tecnologías, fundamentalmente las nuevas tecnologías, para el mejoramiento humano. Y cuando hablamos de mejoramiento, queremos decir mejoramiento físico, pero también mejoramiento intelectual, mejoramiento moral, mejoramiento emocional. Cualquier faceta de la vida humana podría ser susceptible de mejora mediante medios tecnológicos, según los defensores del transhumanismo. Entonces, fundamentalmente tiene dos vertientes, que son las que más suenan en los medios de comunicación, que sería la vertiente cibernética o informática, que fundamentalmente lo que busca es la utilización de la inteligencia artificial y en última instancia la unión del ser humano con la máquina mediante la creación del cyborg para conseguir ese tipo de mejoras tecnológicas. En mi opinión, esta es la vertiente menos sólida desde el punto de vista científico, aunque es la que más popularidad tiene en los medios de comunicación. Y luego habría una segunda vertiente, que es la vertiente biotecnológica, que fundamentalmente lo que intenta es utilizar los recursos que está poniendo en nuestras manos la ingeniería genética y particularmente una disciplina más reciente que es la biología sintética para hacer que podamos utilizar este tipo de tecnologías de modo que modifiquemos los genes de nuestra especie para conseguir ese tipo de mejoras y en última instancia incluso conseguir la creación de una especie nueva, una especie posthumana que sería descendiente de la nuestra, pero que tendría muchas cualidades que nosotros no tenemos y que se suponen más deseables o mejores que las que tenemos actualmente. Por ejemplo, mucha mayor inteligencia, mucha mayor fortaleza y fundamentalmente mucha mayor longevidad. Uno de los objetivos centrales de todas las corrientes transhumanistas es conseguir la inmortalidad, como objetivo final al menos, mientras tanto pues ir alargando nuestra vida, ¿no? Los de la vertiente cibernética lo que pretenden es conseguir la inmortalidad mediante el volcado de la mente en un ordenador, en una máquina, pero eso yo lo veo una propuesta muy poco sólida, porque presupone una concepción de la mente y de la identidad personal muy discutible, mientras que los partidarios de las tecnologías de corte biológico, de las biotecnologías, lo que pretenden es que la investigación biotecnológica vaya consiguiendo encontrar los mecanismos del envejecimiento de manera que puedan repararse
los daños causados por ese envejecimiento. Ellos consideran que el envejecimiento es una enfermedad como cualquier otra y que puede curarse si descubrimos cuáles son los mecanismos biológicos que la producen. La verdad que ese objetivo de conseguir la inmortalidad es quizás lo que los une a todas estas corrientes y es también lo que le está dando mucha repercusión en los medios de comunicación porque, claro, es una promesa muy espectacular. Esto de decir que la ciencia pone en nuestras manos la posibilidad de conseguir la inmortalidad, pues es una afirmación muy fuerte. Ya digo que yo creo que habría que tomársela con prudencia porque me parece que la promesa por el momento es más de lo que pueden permitirse en función de lo que la ciencia puede decir. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Compartiré de nuevo pantalla donde nos quedamos. Muy bien, gracias. Y me parece oportuno, perdón que interrumpa acá el programa, pero me parece oportuno ya que el video está calientito en nuestras mentes y está el tema acá acerca del transhumanismo en pantalla. Me gustaría escuchar si hay alguna opinión al respecto, puesto que más adelante lo podemos de igual manera conversar. Sin embargo, pues ya que la información de voz del señor Antonio Diegues, pues de la Universidad de Málaga, muchas gracias por el video. Está acá con nosotros, pues considero oportuno hablar de él un momento. Si hay alguna opinión, por favor. Muy bien. Si no la hay, pues continuamos, puesto que el transhumanismo, como lo estamos tratando de presentar, es una fase posterior al humanismo, al secularismo, y ahora lo que persigue es, pues, fusionar al ser humano con las máquinas. Y dentro de este mismo concepto hay uno nuevo que se llama el metaverso, que es un alcance que se está presentando en el año 2021, en el cual se sustituye la realidad de los seres humanos por medio de la realidad virtual. ¿Y qué consiste el metaverso? Pues bueno, es en un mundo distópico en donde los seres humanos, especialmente pobres y de clase media, ya no encuentran soluciones a su trabajo, la vida por la inflación se vuelve muy cara, ya no tienen hogares decorosos en donde vivir, o con comodidad, con seguridad. Por lo tanto, crean un avatar, es decir, una identidad virtual de su persona que puede ser incluso con la presentación de un animal, una planta o un humano, gordo, delgado, de cualquier color, o criatura marina, y prácticamente desarrolla toda su existencia alrededor de una realidad dentro de una computadora, una realidad virtual que el mundo real no existe. Prácticamente para escapar de un mundo de dolores, de angustias, de penas, pues crea un avatar, ingresa al metaverso y pasa la mayor parte de su vida en viajando, nadando, o si quisiera navegando, o incluso haciendo viajes fuera de nuestro planeta para escapar de la realidad que efectivamente se ha convertido en una existencia de dolores y angustia, lo cual no será una realidad para los ricos, porque ellos serán los dueños del mundo físico. Pues eso es una fase también variable del transhumanismo que se nos presenta ya en estos días, ya está disponible, ya estará disponible pues a través de una de las plataformas virtuales del comercio eh, disponible. A continuación, vamos a ver. Se quedó la máquina trabada.
Muy bien. A continuación, vamos a conversar de nuestra identidad espiritual, la permanencia de valores espirituales y hoy día vemos en nuestro mundo que tenemos pues diferentes crisis energéticas o escasez de energía. La falta de seguridad es una constante. Hay diferentes migraciones en todos los continentes. Lo que no esperábamos, la estabilidad del comercio, fue interrumpida por la crisis de los contenedores. Hay conflictos humanos en diferentes lugares del planeta. ¿Será que nuestro planeta llegó a su capacidad? Bueno, considero que la Tierra aún tiene suficientes condiciones para contener la vida humana. Sin embargo, hemos sido los humanos con nuestra ignorancia, con nuestro ego, quienes hemos roto la prioridad de nuestra existencia como criaturas temporales, hemos dejado de lado nuestros valores espirituales y ha surgido el egoísmo alrededor del dinero. Hemos olvidado a vivir de manera honorable, ahorrativa, y hemos hecho derroche de los recursos naturales y materiales. Entonces es un tiempo que nos invita a rescatar la institucionalidad en todas las naciones y volver al vivir moderado y servir a la humanidad. Pues tengo que decir con mucha pena que nuestras costas en Guatemala se han convertido en basureros y es un fenómeno que se está repitiendo en algunas naciones. Nuestros ríos, aguas que eran cristalinas con vida, hoy día pues de igual manera se han convertido en receptores de basura. Y esto muestra pues la falta de consideración, la falta de educación, de evolución y de respeto por la misma vida y por el planeta. Abraham vivió en los tiempos de Maquiventa Melquisedec, 1973 años antes de Cristo. Son contemporáneos. Hablamos prácticamente de cerca de 4,000 años de nuestros días. Abraham es del año 1950 años antes de Cristo. Amenhope, de quien hablamos como maestro egipcio, vivió cerca del año 1400 años antes de Cristo. Ignatón en el año 1336. Moisés en el año 1280. ¿Por qué hablo de tiempo? Porque en realidad transcurrieron cerca de 3,500 años y el mundo conservó la misma manifestación natural en flora y fauna. Han sido los últimos 300, 400 años los que vinieron a transformar la faz de la Tierra. En aras del llamado progreso, el desarrollo, hemos convertido nuestro mundo en una esfera receptora de basura, en donde los rayos solares, el agua, la vida ha sufrido grandes transformaciones. Entonces, estamos llamados como Moisés contemporáneos, que venimos de una sociedad natural, en donde precisamente fue la naturaleza la que dio origen a criaturas tomadoras de decisión, pero el hombre en los últimos 500 años, 400 años, a partir de sus tomas de decisiones y del crecer de la civilización, ha empezado a tomar el control. Y ha transformado nuestro planeta, incluidos sus recursos naturales, en motivo de explotación. Y hemos hecho de la tecnología una herramienta que se ha sobrepuesto a lo espiritual. Pero los Moisés contemporáneos estamos llamados
a nuevos desafíos y poner nuestra disciplina, nuestro conocimiento y nuestra consagración de vida de acuerdo a nuestras facultades y posibilidades para iniciar la transformación del mundo. Pero esa transformación debe iniciar con nuestra propia vida. No podemos hacer una transformación del planeta si nosotros como seres humanos no tomamos conciencia de nuestra esencia espiritual, de nuestra función humana y del momento en el cual nos tocó vivir. Es un momento de transición. Estoy consciente que aún falta muchísimo para las eras de luz y vida, pero nosotros en el término de 60, 70 años como herederos de la quinta revelación, somos embajadores del reino, nuevos apóstoles, quienes tenemos la responsabilidad a partir de nuestra propia transformación y del reconocimiento de la voluntad del Padre, como Moisés contemporáneos, iniciar los pasos para la transformación de nuestra esfera y especialmente del ser humano. Como Moisés, tenemos que compartir en nuevos escenarios. Tenemos que poner nuestro conocimiento, nuestras fortalezas, nuestras potencialidades y generar nuestras propias estrategias para desarrollar acciones y relaciones hacia refundar la sociedad. En el documento 195, numeral 9, párrafo 4, ya fue leído esta mañana, pero quisiera nuevamente, no leerlo, pero sí hacer hincapié en que la época es ideal para el surgimiento de nuevos líderes, hombres y mujeres, que establezcan su relación a partir del conocimiento, la identidad con Jesús de Nazaret y la recepción del Espíritu de la verdad. Como nuevos embajadores del reino, ser líderes que transformarán la sociedad en todos sus factores económicos, políticos, sociales, hacia la búsqueda de los mejores niveles planetarios. Esa es nuestra misión contemporánea. Entonces, nuestros tiempos actuales nos invitan a reinventarnos o retroceder. Pero como lo hizo Moisés en su tiempo, se adaptó. Cuando él dijo, nos han negado la salida. Esperemos, porque se desarrollarán eventos que nos darán la oportunidad de buscar nuestra libertad. Y precisamente fueron las fuerzas de Libia y las de Grecia quienes atacaron a Egipto, y él buscó ese momento e identificó la oportunidad en una noche para iniciar la fuga. Y salió con ganancia porque hasta le quedó el botín del ejército egipcio. Entonces, pues, hoy día tenemos que asumir estrategias de reinventarnos o retroceder. Retroceder a veces es necesario porque sirve para tomar nuevos impulsos, para iniciar de nuevo los planes. Son tiempos en los que se requiere la unión de energías. Sinergia se llama eso, ¿no? Que no sea el dinero el eje de nuestra vida, que sean los valores espirituales. Estamos frente a sociedades de jóvenes sin cultura, sin educación, que son una verdadera amenaza y un retroceso para la civilización. Entonces tenemos que poner todo nuestro conocimiento para el rescate y desarrollo de nuevas habilidades para educar a estos jóvenes. Porque estamos enfrente de una robotización, de la inteligencia artificial. Los expertos en estos temas consideran que a 10 años habrá un desempleo tecnológico. La crisis energética será marcada. Y habrán fuertes transiciones hacia momentos de crisis, de frustración y de escasez. Entonces, será también el día de hoy el momento para estudiar la teoría del caos. ¿Cómo salir del caos? Fijando
nuevos predeterminados para salir de crisis, ya que el caos es la fase post de la crisis. Entonces, pues, estamos llamados al rescate de la sociedad, de las instituciones, ya hablamos en una vista anterior del rescate de la institucionalidad. Entonces es el momento de la autoconservación y de la autoperpetuación. La responsabilidad de la proyección social por medio del control humano. Eso es lo que tenemos que hacer, controlar al ser humano. Nuestras instituciones, a lo largo de la evolución natural y posteriormente la civilización, han venido desarrollándose para satisfacer el sustento por la industria y llegar a niveles de supervivencia. Como decía, pues el planeta considero que aún tiene la capacidad de soportar más vida, pero debe ser administrada juiciosamente, porque esta supervivencia debe permitirnos el desarrollo de la maternidad con respeto hacia la mujer, ¿sí? La expresión de nuestras emociones. ¿Cómo es posible que hoy día sea la máquina la que se exprese en lugar del ser humano? Que sea el teléfono el que diga, deje su mensaje. No, ya lo tocó Irene en momentos. No, debe ser nuestras emociones, debe ser el ser humano el que continúe expresándose con toda su intensidad, decir un te quiero, decir un te amo, ¿en qué te puedo servir? Entonces, eso es perpetuar nuestros niveles de existencia, la supremacía del hogar, la familia, las instituciones, aunque sufran cambios, la escolaridad, la educación debe ser elevada de acuerdo a los intereses humanos a nuevas plataformas, donde permanezca de nuevo la ética y fundamentalmente los frutos del espíritu. Por supuesto, pues, nuestro desarrollo de conservación y perpetuación está profundamente vinculado a la gratificación, a todas las instituciones derivadas de la vanidad, el orgullo, los juegos, la diversión, lo sensual. Es muy difícil hoy día decir vamos a desechar los clubs, ya no van a haber juegos, ya no van a haber ciudades en donde haya juegos. No, ya no se puede. Todo eso está desarrollado, existe y es a veces, un foco de desarrollo y de forma de vida para muchos seres humanos. Pero debemos aprender como criaturas pensantes y tomadoras de decisión a administrar la institucionalidad humana. Disculpa, Gerardo, solo quiero Sí. avisarte que quedan 5 minutos. Muy bien. Gracias. Gracias. Quisiera tomar la figura de nuestro máximo líder. Creo que estoy de acuerdo con el pensamiento de todos, Jesús de Nazaret. Meditemos en este documento 129, numeral 4, párrafo 7. La vida que Jesús de Nazaret vivió como humano fue la revelación del Dios eterno al hombre mortal. Personalidad perfeccionada. ¿Podemos encontrar una guía en su vida hermosa de inspiración divina, verdad y verdad humana? Nos invita a vivir como Él vivió la suya. Será un ejemplo técnico para nuestros días, pero es guía para todos los peregrinos al paraíso, de lo terrenal a lo celestial, del tiempo a la eternidad. Jesús humano. Pues si hubiera en este momento alguna pregunta, alguna opinión, pues la agradeceré. Gracias. Hay una pregunta en el chat de Martín Guzmán. ¿Cuál sería la clave para transformar el carácter de lo humano a lo divino? Gracias. El desarrollo de los frutos del espíritu y dentro de ellos la paciencia. Cada quien, de acuerdo a su vida y experiencia, desarrolla sus frutos del espíritu. No es la misma intensidad de paciencia que puede tener Alberto que la que puede tener Xiomara. No es la misma cantidad de amor y servicio que va a expresar X y persona. Girará alrededor de lo que le ha tocado vivir, por eso es muy importante la experiencia. A veces es interesante y deseable sufrir
ciertas cuotas de necesidad para poder desarrollar precisamente los frutos del espíritu. Mi respuesta es los frutos del espíritu, la paciencia dentro de ellos. Gracias. Muy bien, otra pregunta también de Martín. ¿Qué diferencia hay entre un valor humano y un valor divino? ¿Y un valor divino? Divino, sí, disculpe. Correcto. Muy bien. Nuestra esencia humana es heredera de nuestra genética y el medio ambiente. Y eso no solamente lo expreso yo, lo dice el libro de Durantia y también algunos psicólogos como Alfred Adler, Alfred Thaler, el doctor. También psicólogo. Podemos decir que el valor divino, todos somos divinos. Tenemos diferentes niveles de divinidad, esa es la diferencia. La divinidad puede ser perfecta, medianamente perfecta o imperfecta, pero un ser humano imperfecto no deja de ser divino. Lo que pasa es que es divinidad latente. Lo que tiene que hacer es cultivarse, utilizar sus valores humanos, mezclarlos con valores divinos o espirituales, entonces va a alcanzar la excelencia humana. Gracias. Gracias, Gerardo. Paola, ¿quieres tomar la palabra? Gracias. Bueno, yo decidí ingresar hoy a este taller porque miré pues como el contenido que se iba a tratar y me di cuenta que tenía que ver con mis grandes preocupaciones de los últimos días, porque a mi parecer pues digamos el gobierno mundial nos quiere obligar a entrar en el tema de la biotecnología sí o sí, ¿sí? O sea, miraba lo que Moisés para ese pueblo era la libertad, ¿no? Y dentro de esa libertad es la libertad también de poder ejercer esos valores sin restricciones, ¿sí? Pero entonces, en varios grupos que yo pertenezco, doctoras como por ejemplo la doctora Calisper y Vivian Brunet, que son latinoamericanas, ellas están diciendo que a través de las inoculaciones masivas que se están ejerciendo ahorita en el mundo, nos quieren transformar nuestra genética, nuestro ADN. Disculpa, Paola, perdón. ¿Tienes una pregunta para el presentador, por favor? Tenemos muy poco tiempo, solo un minuto y necesitamos que te responda. La pregunta es si el Padre, amado el Padre Universal, nos va a proteger, ¿ya? O nosotros tenemos que aceptarlas obligatoriamente como parte de eso de reinventarnos, ¿no? Gracias, como hijo de Dios por fe, te puedo decir que en este momento en el mundo hay varios cuerpos angelicales de seres intermedios y otras personalidades en la administración del destino planetario. Simplemente tenemos que doblar nuestras rodillas y elevar nuestros momentos de adoración y oración al Padre por esa dirección. El gobierno mundial será una realidad, pero no como está viendo hoy día, sino será de acuerdo a los momentos de era de luz y vida. Muchas gracias ya por el tiempo, mis respuestas tan cortas. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias, Gerardo. Excelente presentación.